Bueno, pues buenas tardes, noches a todos y a todas los que hemos venido aquí a escuchar a los tres compañeros, compañeros y compañeras de Syriza. Antes de nada voy a presentarlos sus nombres y a continuación voy a hacer una breve introducción, un breve discurso, por una persona muy breve. Yula es la que está a la derecha, Nikos en el centro y Byron Miron aquí a mi lado. Sin más, bueno, pues eso, esto es un acto que organiza el Partido Comunista de Castilla y León en una gira que ha llevado a los tres camaradas por distintas ciudades de esta comunidad autónoma. Han pasado por la Universidad de Salamanca en un acto que dejó un buen sabor de boca. Han estado en Burgos, en Segovia, en Miranda de Ebro y hoy están en León. Mañana van a estar en Vallecas, en lo que me contaban ellos, el barrio obrero de Madrid, el mítico barrio obrero de Madrid, decían ellos, con José Luis Centella, con nuestro secretario general. También quiero agradecer pues a Izquierda Unida y al Partido Comunista de España pues el haber hecho este acto en mi nombre por todas las camaradas del Partido Comunista de León y de Castilla y León, por haber traído a estos camaradas aquí. También a los movimientos sociales que están aquí representados y a la ciudadanía en general que se ha interesado por lo que está pasando en Grecia, y en concreto por este movimiento crítico, anticapitalista, antineoliberal, que está haciendo temblar los cimientos de toda Europa, no de toda Europa, sino de los banqueros, del movimiento capital internacionalista que hay en toda Europa. Toda la burguesía financiera está temblando cada vez que oye la palabra Syriza. La Unión Europea no es una Unión Europea cualquiera, es una construcción concreta, es la Unión Europea del capital, no es la Europa social, no es la Europa de los pueblos. Es la Unión Europea del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, como en todos los lugares en los que se ha implantado, ha traído la desgracia para las mayorías sociales. ¿Por qué no hablar entonces de lo que ha pasado en América Latina? Vimos lo que trajo el Consenso de Washington, tantas cosas a esos pueblos, que los ha dejado o los dejó devastados. Tardaron bastante tiempo en levantar y ahora están en un movimiento muy álgido y muy potente, antineoliberal, comandado por fuerzas antiimperialistas, por Hugo Chávez, por Evo Morales, por fuerzas que también son hermanas a estos pueblos de Europa. El neoliberalismo trae la privatización absoluta de todo y también trae la deuda, nos esclaviza a través de la deuda y después, a su vez, de habernos privatizado todo, nos quita lo que nos queda también nos quita lo público primero, después crea deuda y después nos quita también lo poco privado que tenemos de consumo, nos lleva a vivir en la miseria, como bien nos pueden contar los griegos, como podemos estar hoy nosotros comprobando en nuestras propias carnes. Pero si en América Latina viviera un fenómeno así, nosotros cumplimos esa máxima política de que nunca ningún pueblo escarmienta en cabeza ajena. Nosotros podíamos haber aprendido de ellos y haber traído antes pues estos movimientos, haber aprendido, no sé, el lenguaje coloquial de la ciudadanía, saber lo que era el neoliberalismo, porque les gobierna un partido político neoliberal, pero es un partido político que la gente le dice neoliberalismo y no sabe lo que es. Pero a raíz del 15M, a raíz de tantas y tantas protestas que está habiendo, a raíz también del impulso de partidos como Izquierda Unida, etc., están calando también esos nuevos mensajes dentro de una ciudadanía que sabe ya que la clase política que tiene es un mal, porque es una clase política que sirve a los intereses de la banca privada y de los culpables de esta crisis. Pero claro, la Unión Europea estaba en contexto de derechas y la izquierda alternativa, porque es a la que me refiero con la izquierda, no al Partido Socialista, que ni es socialista, ni es obrero, ni es español, estaba noqueada. Estaba noqueada porque, bueno, pues la Unión Soviética quebró y, bueno, pues nosotros nos habíamos quedado sin nuevos modelos. No habíamos sabido hacer un nuevo traje a medida para la nueva sociedad que se había creado en el siglo XXI. El proletariado ha cambiado, las formas de producción han cambiado y nosotros también seguíamos con esa estela del perdedor que vivíamos en el 5%. No teníamos ni las fuerzas ni las ganas para ganar ni un discurso adecuado a la sociedad en la que estábamos viviendo. Pero entonces llegó Syriza. Llegó Syriza y no producto de la magia, sino pues, producto de la lucha de un pueblo y producto también pues, de que por primera vez se atrevieron a hacer esas cosas que a nosotros nos faltaban aquí.
Producto sobre todo también de la miseria en la que estaban viviendo, producto también, pues eso, del impacto del neoliberalismo, perdón. Y con ellos han traído de algún modo la esperanza a la Unión Europea. Hoy viviríamos con más esperanza si se hubieran quedado no un poquito, sino que hubieran ganado las elecciones y hubieran dicho, señores, aquí no se paga la deuda. Entonces, el ejemplo hubiera sido clamoroso y a lo mejor hubiera pasado otra cosa en las elecciones gallegas, en las elecciones vascas, en las elecciones catalanas que vendrán. Pero todavía falta un poco. Pero ese poco lo van a ganar porque ya son los número uno en las encuestas y el pueblo griego cada vez es más consciente de lo que está pasando allí. Hoy en día, en Grecia y en Europa, podemos decir Syriza o pobreza. Como otro día se dijo patria o muerte. ¿Y por qué? Pues por lo que he dicho. Porque han redefinido el sujeto político del cambio. Han redefinido eso que un día se llamaba proletario y sigue siendo proletario, por supuesto, porque seguimos siendo clásicos, tenemos en las raíces, pero las debemos adaptar continuamente, porque eso es el marxismo y eso es el leninismo. Y por eso han sabido encontrar en la juventud un sujeto de cambio, en los precarios, o por ejemplo en toda la sociedad civil organizada en sus nuevas fórmulas. Elaboraron un discurso anticapitalista, pero anticapitalista y para la mayoría social. Es decir, no se quedaron arrinconados, quisieron decir, esto es para la mayoría, y así lo ofrecieron, y así está siendo entendido, y así han desbancado, por supuesto, al PASOK, por ejemplo. Dijeron básicamente no al memorándum, o no a los 3 memorándum, o al cuarto que venga, si no llegan ellos antes. Porque dijo un comunista de esos que tenemos algún gusto y todo por ahí, ¿no? Del siglo pasado, principios, un gran comunista, que un comunista que perdía las elecciones era un mal comunista, ¿no? O un comunista que no hacía la revolución era un mal comunista. Nosotros, de momento, somos malos comunistas, pero queremos aprender de los que son ahora mismo mejores comunistas para nosotros ser mejores comunistas, mejores personas de izquierdas, mejores demócratas y hacer la revolución. Por eso hemos venido aquí a aprender de Syriza, porque estamos viviendo una agresión sin precedentes. No es un acto de elitismo venir aquí a aprender, a ver qué cuentan esta gente griega que viene aquí, estos compañeros, ¿no?, mediterráneos, a ver qué pueden tener en común, sino porque lo necesitamos para defendernos, porque ellos van más avanzados, tanto en las medidas extremas que están viviendo, pero el camino es el mismo. Allí como aquí se está acabando con la educación pública, allí como aquí se está acabando con la sanidad pública, allí como aquí están acabando con las libertades y cada vez hay más represión. Allí como aquí se ha consagrado un artículo igual que el 135 nuestro, aquel que dice la prioridad en el gasto debe ser toda y exclusivamente para el pago de la deuda, como se hizo en América Latina en los años 90, que también lo decían las constituciones. Allí como aquí los desahucios también eran muy numerosos, pero aquí, fruto de la lucha, ya vemos como se quieren apuntar un tanto y decir, bueno, vamos a acabar con los desahucios, y no es ningún regalo, es fruto de nuestra lucha, de la lucha de Izquierda Unida, de los movimientos sociales, sin protagonismo ninguno de nadie, pero es fruto de todos. Si el PP y el PSOE ahora pactan una ley contra los desahucios, el triunfo es nuestro y solo nuestro, del pueblo en general. Que es, cuando digo nuestro, digo el pueblo, porque nos identificamos plenamente con él. Y el régimen está empezando a quebrar. El régimen tiene dos patas, el Partido Popular y el Partido Socialista. El régimen es en lo económico neoliberal y en lo político, pues bueno, burgués, una democracia burguesa. Y está empezando a quebrar porque quiere una de sus patas, que es el Partido Socialista, que ya está agonizando. Hoy sí, el Partido Popular está fuerte, al menos electoralmente, pero reconozcámoslo y sepámoslo, atacámosle porque están políticamente muertos. Estarán muertos de todo el día que la gente vea que somos la alternativa. Por lo tanto, si nosotros levantamos la voz y decimos lo que nosotros pensamos que son cuestiones con las que la mayoría de la sociedad está de acuerdo, seremos mayoría. Y para eso estamos haciendo política, para transformar la sociedad, para hacer una revolución, al modo que exige este siglo XXI. Porque el Partido Comunista e Izquierda Unida, ambos, tienen, como digo, una propuesta antineoliberal, anticapitalista, democrática, en el sentido del poder para el pueblo, y del siglo XXI. Es cierto, el estado del bienestar quizás haya muerto, pero no tiene por qué morir el bienestar. Podemos hacer un modelo para el bienestar, y eso va a ser un modelo de socialismo. Un modelo donde empecemos por decir, aquí no se paga una deuda porque no es nuestra. Vamos a hacer una auditoría y vamos a ver qué es lo que hay que pagar y qué es lo que hay que pagar. Mandemos a la cárcel a todas las personas que nos han llevado a esta situación. Dinero, todo ello no para la deuda, sino para la educación, la sanidad y para el empleo. Para dinamizar el empleo desde lo público.
servicios públicos y banca pública, para no dejar nunca más las finanzas en manos de gente como la que está ahora dirigiéndola. Pero banca pública a su vez controlada por el pueblo, tampoco políticos desentendidos, por supuesto. En definitiva, hoy la alternativa es el miedo y la derrota, el Partido Popular, que es lo único que queda del régimen, o la fuerza de la juventud, no solo de los jóvenes, sino de la juventud, la gente que lucha, que todavía tiene esperanza, Izquierda Unida y el Partido Comunista. Y por eso se dice en las manifestaciones de este a oeste, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, de Grecia a Iberia, de España y Portugal, de este a oeste, la lucha sigue, cuesta lo que cueste. Humildemente, bueno, pues se dijo grandilocuentemente, ¿no? Y seguimos en ello, ¿no? Trabajadores de todos los países unidos. El 14 de este mes tenemos una huelga general en la que podemos decir, al menos, es algo más humilde, pero por ahí se empieza, trabajadores del sur de Europa unidos. Y por eso, este es un llamado a la huelga general, es un llamado a luchar, porque es una forma de lucha, porque solo luchando, como nos han enseñado ellos, podemos conquistar el futuro, primero parar los recortes y después construir un futuro de esperanza con la sociedad y con la Izquierda Unida y el Partido Comunista. Bueno, pues les doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos agradecer al Partido Comunista de España y la Izquierda Unida que nos ha invitado a ese acto importante para nosotros, como también para vosotros, me imagino, unos pocos días antes del 14N, que por primera vez en la historia de Europa se va a hacer una huelga general en 5 países, como sabéis: Grecia, España, Portugal, Malta y Chipre, algo sin precedentes. Y bueno, primero quisiera presentar a la camarada Yula, a Juan Cruz de Sirisa, ya va a hablar sobre los movimientos universitarios. Como somos jóvenes, quisiéramos sacar ese tema, porque aquí están pasando las mismas medidas, que privatizar la universidad, la educación, y ya no va a ser ni laica ni pública. Entonces, bueno, le doy la palabra a la camarada y lo va a traducir. Así que si os parece aburrida la traducción, me lo decís y... Bueno. Θα ξεκινήσω από λίγα πράγματα για το Πανεπιστήμιο, γιατί θεωρούμε σημαντικό να έχουμε μια συνολική εικόνα από κάθε κομμάτι της κοινωνίας που αγωνίζεται. Bueno, yo voy a hablar sobre la universidad como una parte, una parte de la sociedad, que es la educación, y ahí voy a hablar sobre la existencia de los universitarios. Άλλωστε, η ανταλλαγή της εμπειρίας πάντα έχει να μας δώσει κάποια πράγματα. Quisiéramos compartir esos cambios de ideas, porque el intercambiar ideas enriquece un diálogo entre todos los movimientos. Εμείς μέσα στα πανεπιστήμια συμμετέχουμε στο σχήμα της αριστερής ενότητας, που είναι μια ένωση αριστερών σχημάτων, γιατί πιστεύουμε και η ιστορία έχει δείξει ότι μόνο με την ενότητα της αριστεράς μπορούμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Nosotros participamos dentro de la universidad con muchas organizaciones de izquierda. Y nuestra organización se llama Unidad Izquierda, porque nosotros creemos que solo con la unidad de la izquierda en general, podemos conseguir ciertas victorias. Τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο? Από το 2010 και μετά, ουσιαστικά τελειώνουμε με τη δημόσια και δωρεάν παιδεία και δεν έχουμε πια ελευθερία λόγου. Empezamos por la universidad. Bueno, a partir de 2010, la universidad de facto ya no es pública ni laica, y las leyes que impusieron en el Parlamento pues apuntaban a la privatización total de la educación. Ο νόμος σε γενικές γραμμές αλλάζει 5 πράγματα. Δεν έχουμε πια το πανεπιστημιακό άσυλο. Διασπά το πτυχίο σε 3 κύκλους σπουδών, δημιουργώντας εκμεταλλεύσιμους εργαζομένους. Επιφέρει την οικονομική αυτοτέλεια των πανεπιστημίων, κάτι που σημαίνει ότι ή θα χρηματοδοτείται το πανεπιστήμιο από ιδιώτες, που σημαίνει ότι θα το ελέγχουν ολοκληρωτικά, ή θα πληρώνουμε δίδακτρα, εντατικοποιεί τις σπουδές και εξωστρακίζει πλήρως τους φοιτητές από τη διοίκηση των πανεπιστημίων. Bueno, los 5 puntos que quisieron pasar con esta ley de la reforma educativa en 2010, con la intervención de la Troika, pues bueno, el primer punto se refiere al asilo universitario. Bueno, luego me podéis preguntar qué es el asilo universitario, así que apuntadlo. Segundo lugar, que rompe los estudios en 3 ciclos universitarios, como aquí en España parecido, es Plan Boloña. Eso para hacer trabajadores precarios y flexibles en un futuro. En tercer lugar, la financiación de las universidades
por los bancos, por los banqueros, por iniciativa privada. En cuarto lugar, la privatización de todos los consejos administrativos de la universidad, que de facto es privatización de la universidad. Y en quinto punto, pues eso tiene como consecuencia dejar a un lado la participación de los estudiantes para los asuntos de la universidad. Es decir, que la universidad ya pierde su autonomía y está controlado por el capital. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου του νόμου ξεκινάνε συνελεύσεις και πορείες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες, αν και εκλείφουν μαθηκότητας, καταφέρνουν την παράταση της ψήφισης του νόμου. Bueno, a partir de 2010, la primavera de 2010, publicaron esta nueva reforma educativa del Parlamento. Y desde el primer momento hubo ocupaciones iguales universitarias. No fueron tan masivas como esperábamos, pero pudieron posponer esta ley por unos meses. Τελικά όμως αυτός ψηφίζεται το καλοκαίρι του 2011 και από την πρώτη κιόλας εβδομάδα λειτουργίας των σχολών έχουμε μία έκπληξη πάνω από 300 καταλήψεις σχολών σε όλη την Ελλάδα που κρατάνε περίπου ένα μήνα. Bueno, después de un año sin haber poder conseguir el gobierno pasar esa ley dentro de las universidades, pues al final republican la ley con mano férrea, con extorsiones, extorsión mediática, extorsión de profesorado contra los estudiantes. Y sin embargo, en verano de 2011, en septiembre de 2011, empieza un movimiento masivo y se ocupan más de 300 universidades de todo el país. De las 400 universidades de todo el país, las 300 fueron ocupadas durante un mes. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη φορά οι συνελεύσεις είναι πιο μαζικές και παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις, καθώς οι φοιτητές έχουν απομακρυνθεί από τα όργανα διοίκησης, δεν καταφέρνουμε να γιώσουμε αυτό το κίνημα στην κοινωνία και να συνδεθούμε με τους εργαζομένους, που είναι αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε. Sin embargo, durante este mes de ocupaciones y luchas, nosotros como estudiantes no pudimos hacer un frente común entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Μετά από ένα μήνα λοιπόν σταματάνε οι κινητοποιήσεις, φυσικά με τον εκβιασμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των καθηγητών. Έχουμε καταφέρει όμως δύο πράγματα. Να μην περάσει το σημαντικότερο κομμάτι του νόμου, που είναι για τα συμβούλια διοίκησης, και να δώσουμε μία όθηση στα κινήματα των εργαζομένων που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ανενεργά. Bueno, por un lado, las ocupaciones ya pararon en octubre de 2011, tras un mes de ocupaciones, pero logramos una pequeña victoria, que la reforma esta pues quería crear unos consejos unos consejos los cuales ya no son autónomos, están controlados por el rectorado, y cada estudiante se presentaría a título individual sin estar respaldado por su organización. Es decir, las organizaciones pierden su autonomía y, sin embargo, nosotros pudimos parar esta ley y boicotear esos consejos. Την ίδια περίοδο ξεκινάνε απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλούς εργασιακούς χώρους και μία από τις σημαντικότερες ήταν εκείνη των χαλιβουργών που κρατάει 9 μήνες. Sin embargo, cuando todo parecía muerto, el movimiento obrero empezó otra vez a resurgir gracias a la ocupación de la fábrica de la industria de acero cerca de Atenas. Como sabéis, había una fábrica de industria de acero de 500 trabajadores. Pues la patronal despidió a los 250 trabajadores y redujo a un 30% o 40% los salarios de los demás trabajadores. Entonces empezó una ocupación que duró por 9 meses. Σε αυτό το σημείο, ενώ φαινομενικά η φοιτητική συλλογή είναι μικρή, καταφέρουμε να σταθούμε αλληλέγγυοι στο πλευρό των χαλιβουργών και να οργανώσουμε συναυλίες αλληλεγγύης και για την οικονομική στήριξή τους. Bueno, cuando todas las organizaciones universitarias de izquierdas parecían muertas o inactivas, gracias a esta ocupación nosotros reactivamos la lucha, siendo más solidarios. Nos organizamos conciertos, conciertos para recaudar dinero para la asistencia de esos trabajadores que no recibían ni salarios. Ya sabéis que tenían familias y de algún modo u otro tenían que vivir de algo. Entonces nosotros, los universitarios, fuimos muy solidarios con el movimiento obrero que empezó la industria de acero.
Από αυτό το σημείο και μετά αρχίζουν να δημιουργούνται μέσα στα πανεπιστήμια δίκτυα αλληλεγγύης, τα οποία έχουν άμεση σύνδεση με την κοινωνία. Desde aquel momento se fomentaron básicamente las redes de solidaridad que tenían una conexión directa con la sociedad. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι συλλογικές κουζίνες που είναι ανοιχτές προς τον κόσμο, πρωτοβουλίες ενάντια στα ρατσιστικά πογκρόμ, κοινωνικά ιατρεία, ομάδες νομικής υποστήριξης και δωρεάν μαθήματα σε... Bueno, os doy 5 ejemplos de redes de solidaridad de estudiantes con los movimientos resurgidos. Organizamos cocinas colectivas para los sin techo que vivían cerca de las facultades. Organizamos redes de apoyo a los inmigrantes que estaban, como sabéis, están sufriendo, viven unos pogroms, están siendo atacados por neonazis a diario y nosotros fuimos solidarios con ellos desde el principio. Organizamos farmacias sociales, recaudamos dinero de compañeros farmacéuticos y medicinas para dárselo a pensionistas que no tenían, tenían que elegir entre su pensión, pues les llegaba o para la comida o para la medicina, pero no las dos cosas. Entonces nosotros, siendo solidarios, recaudamos dinero para comprar medicinas para esta gente. Otro ejemplo, organizamos cursos para los jóvenes estudiantes del instituto, cursos gratuitos, por supuesto, para que pudiesen estudiar para los exámenes para la universidad, porque, como sabéis, la educación pública en los institutos está desmanteladísima. Grecia cada año da 1% de su PIB para las escuelas, el más bajo de la Unión Europea y de los más bajos de los 27, creo que es el más bajo de todas formas. Otro ejemplo fue el apoyo a los detenidos de las huelgas universitarias y las huelgas sindicales. Organizamos una red de abogados, compañeros y compañeras que dieron asistencia gratuita a los detenidos. Παράλληλα, με όλα αυτά, επιστρέφουν στην επιφάνεια οι δημοκρατικές δομές και με μια άλλη μορφή. Τώρα γίνονται συνελεύσεις φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων που όλοι μαζί αποφασίζουν για το πανεπιστήμιο και μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να σπάσουμε σχεδόν όλα τα συμβούλια διοίκησης. Paralelamente, redescubrimos ciertas estructuras democráticas, ya que pudimos lograr, después de muchos meses de apoyo de toda la gente, asambleas de estudiantes, profesores, del profesorado, desempleados y el movimiento obrero dentro de las universidades. Es decir, se formaron asambleas de esta gente dentro de cada facultad y las decisiones estaban tomadas en conjunto, de todo. Είναι φανερό πλέον ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να ενεργοποιείται και να καλλιεργεί την πολιτική του συνείδηση και θεωρεί πια χρέος του να αγωνιστεί για να διατηρήσει την παιδεία δημόσια και τη γνώση που παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο εξίσου δημόσια. Paralelamente, boicoteamos todos los consejos verticales que organizaba el rectorado y hasta hoy en día no han funcionado a pesar de la ley que existe. Boicot total, y paralelamente pues, se ha desarrollado la lucha de clases dentro de las universidades con el movimiento obrero para mantener la lucha activa y sobre todo para mantener la universidad laica y pública y accesible para todo el pueblo. Ya está. Eso... Byron va a hablar sobre los primeros memorándums, cómo hemos llegado a esta situación y toda la intervención de la izquierda radical griega en todos los movimientos sociales que fueron desarrollados desde la intervención troicana hasta la actualidad. Καλησπέρα, να ευχαριστήσω και εγώ για την πολύ καλή πρωτοβουλία του κόμματος της Ισπανίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας και για την φιλοξενία των συντρόφων εδώ πέρα και στις υπόλοιπες πόλεις. Para empezar, quiero agradecer a todos los camaradas del Partido Comunista por concedernos una oportunidad para explicar la situación en Grecia. Όπως είπε και ο σύντροφος πριν, είμαστε μέσω μιας κρίσης που δεν είναι οικονομική, δημοσιονομική όπως θέλουν να μας πείσουν, αλλά είναι μια κρίση δομική του καπιταλιστικού συστήματος. Como dijo el camarada aquí antes, pues eso es una crisis de deuda, como quieren hacerlo creer, no es solo una crisis económica, es una crisis sistémica del capitalismo. Και όπως και κάθε άλλη κρίση του καπιταλισμού στο παρελθόν, έτσι αυτή η κρίση είναι αβάστατα επώδυνη για τα λαϊκά στρώματα και τα πρόσωπα της εργασίας
ενώ αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του, όπως οι τραπεζίτες, οι υπολογιστές, οι πολυεθνικές. Como cualquier crisis capitalista sistémica, esta crisis actual pues, afectó a la clase obrera trabajadora, afectó a los jóvenes precarios, afectó a todos los capas sociales básicamente de clase media-baja y benefició sobre todo a los banqueros, el gran capital y sus secuaces, como también las multinacionales. Η κρίση ήρθε στην Ελλάδα το 2009 και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου οι σοσιαλιστές, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του ΠΑΣΟΚ, εισαγωγικά, κέρδισαν τις εκλογές με μια συντηρητική πλειοψηφία 44%, έχοντας ως προεκλογικό σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν, η κρίση είναι ψεύτικη». Bueno, la crisis llegó en Grecia a finales de 2008, era más evidente. Después de las elecciones de 2009, llegó al gobierno el Partido Socialista griego, entre comillas socialista, con un porcentaje abrumador de 44%, con el eslogan político, pues crisis no existe, hay un montón de dinero. Προφανώς κάτι τέτοιο ήταν απόλυτα ψέμα, καθώς 3 μήνες μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης, η Ελλάδα υπάρχηκε στο δίνο του και ψηφίστηκαν τα πρώτα μέτρα γνωστά ως μνημόνιο. Bueno, por supuesto esa fue una mentira, ya que directamente 3 meses después de la elección del PASOK, llegó el FMI en Grecia, bueno, llamaron al FMI al rescate, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, con un préstamo de 110.000 millones de euros. Ότι ψηφίστηκαν πρώτα μέτρα sí. γνωστά ως μνημόνιο. Sí, y ahí llegó el moratorium o el memorándum. Llamamos moratorium también. Απολύσεις εργαζομένων, μειώσεις μισθών και συντάξεων, παραχώρηση δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες, ανεφόρων. Bueno, las primeras medidas fueron las que están pasando aquí, por ejemplo, en España. Reducción de salarios y pensiones, recorte de la sanidad, recorte de la educación, aumento del presupuesto para el ejército, Παραχώρηση δημόσιων κτηρίων. Lemañón, venta de todo el sector público, vendimos los puertos, vendimos los aeropuertos, la energía, sin ninguna condición, básicamente, incondicionalmente. Η αλήθεια είναι εδώ πέρα ότι η αριστερά σε αυτά τα πρωτοφανή μέτρα και στην πρωτοφανή αδιότητα της κυβέρνησης στην αρχή ήταν λίγο αμήχανη. Lo cierto es que la crisis para nosotros fue un shock, como el dogma de shock. Nunca habíamos sufrido una crisis tan fuerte.
Bueno, pues buenas tardes, noches a todos y a todas los que hemos venido aquí a escuchar a los tres compañeros, a la compañeros y compañeras de Syriza. Antes de nada voy a presentarlos sus nombres y a continuación voy a hacer una breve introducción, un breve discurso, prometo que será muy breve. Yula es la que está a la derecha, Nikos en el centro y Byron Biron aquí a mi lado. Sin más, bueno, pues eso, esto es un acto que organiza el Partido Comunista de Castilla y León en una gira que ha llevado a los tres camaradas por distintas ciudades de esta comunidad autónoma. Han pasado por la Universidad de Salamanca en un acto que dejó un buen sabor de boca. Han estado en Burgos, en Segovia, en Miranda de Ebro y hoy están en León. Mañana van a estar en Vallecas, en lo que me contaban ellos el barrio obrero de Madrid, el mítico barrio del siglo XXI. El proletariado ha cambiado, las formas de producción han cambiado y nosotros también seguíamos con esa estela del perdedor, que vivíamos en el 5%. No teníamos ni las fuerzas ni las ganas para ganar ni un discurso adecuado a la sociedad en la que estábamos viviendo. Pero entonces llegó Syriza. Llegó Syriza y no producto de la magia, sino pues, producto de la lucha de un pueblo y producto también pues, de que por primera vez se atrevieron a hacer esas cosas que a nosotros nos faltaban aquí. Producto sobre todo también de la miseria en la que estaban viviendo. Producto también pues eso, del impacto del neoliberalismo. Y con ellos han traído de algún modo la esperanza a la Unión Europea. Hoy viviríamos con más esperanza si se hubieran quedado no un poquito, sino que hubieran ganado las elecciones y hubieran dicho, señores, aquí no se paga la deuda. Entonces el ejemplo hubiera sido clamoroso y a lo mejor hubiera pasado otra cosa en las elecciones gallegas, en las elecciones vascas, en las elecciones catalanas que vendrán. Pero todavía en Madrid, decían ellos, con José Luis Centella, con nuestro secretario general. También quiero agradecer pues a Izquierda Unida y al Partido Comunista de España pues el haber hecho este acto en mi nombre por todas las camaradas del Partido Comunista de León y de Castilla y León por haber traído a estos camaradas aquí. También a los movimientos sociales que están aquí representados y a la ciudadanía en general que se ha interesado por lo que está pasando en Grecia y en concreto por este movimiento crítico, anticapitalista, antineoliberal que está haciendo temblar los cimientos de toda Europa. No de toda Europa, sino de los banqueros, del movimiento capital internacionalista que hay en toda Europa. Toda la burguesía financiera está temblando cada vez que oye la palabra Syriza. La Unión Europea no es una Unión Europea cualquiera, es una construcción concreta, es la Unión Europea del capital, no es la Europa social, no es la Europa de los pueblos. Es la Unión Europea del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, como en todos los lugares en los que se ha implantado, ha traído la desgracia para las mayorías sociales. Nosotros podíamos haber aprendido de ellos y haber traído antes pues, estos movimientos, haber aprendido, no sé, el lenguaje coloquial de la ciudadanía, saber lo que era el neoliberalismo, porque les gobierna un partido político neoliberal, pero es un partido político que la gente le dice neoliberalismo y no sabe lo que es. Pero a raíz del 15M, a raíz de tantas y tantas protestas que está habiendo, a raíz también del impulso de partidos como Izquierda Unida, etc., están calando también esos nuevos mensajes dentro de una ciudadanía que sabe ya que la clase política que tiene es un mal, porque es una clase política que sirve a los intereses de la banca privada y de los culpables de esta crisis. Pero claro, la Unión Europea estaba en un contexto de derechas y la izquierda alternativa, porque es a la que me refiero con la izquierda, no al Partido Socialista, que ni es socialista, ni es obrero, ni es español, estaba noqueada. Estaba noqueada porque, bueno, pues la Unión Soviética peoró y, bueno, pues nosotros nos habíamos quedado sin nuevos modelos. No habíamos sabido hacer un nuevo traje a medida para la nueva sociedad que se había creado en eso. ¿Por qué no hablar entonces de lo que ha pasado en América Latina? Vimos lo que trajo el Consenso de Washington, tantas cosas a esos pueblos, que los ha dejado o los dejó devastados. Tardaron bastante tiempo en levantar. Y ahora están en un movimiento muy álgido y muy potente, antineoliberal, comandado por fuerzas antiimperialistas, por Hugo Chávez, por Evo Morales, por fuerzas que también son hermanas a estos pueblos de Europa. El neoliberalismo trae la privatización absoluta de todo y también trae la deuda, nos esclaviza a través de la deuda y después a su vez de habernos privatizado todo,
nos quita lo que nos queda también nos quita lo público primero, después crea deuda y después nos quita también lo poco privado que tenemos de consumo, nos lleva a vivir en la miseria, como bien nos pueden contar los griegos, como podemos estar hoy nosotros comprobando en nuestras propias carnes. Pero si en América Latina viviera un fenómeno así, nosotros cumplimos esa máxima política de que nunca ningún pueblo escarmienta en cabeza ajena.